Bien, mis amados hermanos, los estoy saludando a todos. Que el Señor les bendiga. En esta noche nos hemos dado cita para estudiar la palabra de Dios, iniciar con la primera parte que hemos titulado El camino hacia la ley dominical. Este tema lo vamos a estar presentando en serie, ¿cierto? Esperamos que con la ayuda de Dios podamos revisar el escrito está, el fundamento inspirado para poder descubrir y recordar, fortalecer el concepto, ayudar a otras personas para que a nosotros mismos fortalecer la fe y ayudar a miles de personas que quizás están ignorando esas verdades y la realidad de este peligro de la ley dominical. Hemos llegado al tiempo, hermanos, donde debemos revisar el fundamento inspirado que tiene que ver con la ley de Dios, con las leyes dominicales. Vamos a ver cuál es ese camino que ha venido recorriendo. Bueno, en su guerra, en la gran controversia que inició en el cielo, Satanás se ha propuesto engañar a los hombres para inducirlos a violar la ley de Dios. Ese ha sido el propósito, sin cejar, sin descansar. Estaremos revisando, hermanos, ya la semana pasada pusimos un fundamento de esa gran controversia hacia la ley de Dios. Hemos presentado los temas que tienen que ver con esa guerra que hace Satanás contra la ley de Dios desde el cielo, en el Edén, en el Antiguo Testamento y ahora en la dispensación cristiana, hermanos, eh, esa guerra que ha hecho y que hará, hermanos, durante hasta el mismo día en que Cristo venga y inclusive al fin de los 1000 años, induciendo a los impíos a rebelarse contra Dios, contra su ley también. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos salido de esas tinieblas, ya no hemos sido engañados y ahora, hermanos, queremos revisar el fundamento de lo que va a ser las leyes dominicales en la dispensación cristiana, específicamente desde los tiempos de Constantino, pasando por esas leyes dominicales de 1888 y en estos tiempos, hermanos, cuando llega la crisis final, desde en todo ese proceso, hermanos, desde Laudato Si hasta lo que va avanzado en nuestros días sobre la COP27, lo que acaba de suceder y que es un acontecimiento que no lo podemos pasar por alto, ¿verdad? Hermanos, entonces, con la ayuda de Dios, esperamos todos ser beneficiados. Vamos a dedicar unos buenos minutos para revisar todos estos escritos, todo este proceso del camino que viene recorriendo la ley dominical. ¿En qué momento nos encontramos y qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que nos espera? Porque esto, hermanos, es verdad presente, verdad para este tiempo. Hermanos, permítanme ir a unas citas primero. Van a aparecer en la parte superior siempre las citas. Los hermanos que deseen obtener este material, igualmente lo estaremos compartiendo en los diferentes grupos. Si hay alguna persona de otro país que quizás no está en nuestro grupo, el Remanente Historicista Mundial, eh, puede escribirnos, hacernos llegar su contacto y con mucho gusto le estaremos enviando el material. Quiero decirles, hermanos, que hay mucha felicidad porque hay muchas personas que nos escriben, se contactan. Tenemos un listado de personas que van a ser agregadas a la familia, el remanente historicista, el remanente adventista del séptimo día historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De otros países, personas que vienen escuchándonos, escuchando al hermano Amado, al hermano Alejandro, y nos escriben para recibir materiales, para recibir libros, y eso nos alegra, hermanos, porque de esa manera también esas personas están siendo revitalizadas, están siendo instruidas, compartimos muchas cosas con ellos y podemos poco a poco, hermanos, ir instruyendo a nuevos conversos al adventismo histórico.
en toda nación, hermanos, para la gloria de Dios. Hermanos, miren lo que dice, esta cita se tomó en 1888. La he colocado las referencias porque el libro de eventos de los últimos días, a pesar de que es una compilación de citas, las tiene. Entonces, a algunos que no les es fácil llegar a la Review and Herald, quizás por algunos motivos, pueden tomar las citas de eventos de los últimos días y leerlas. Dice la profeta, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Hermanos, en todo el tiempo ha sido así. El movimiento dominical ha avanzado en la oscuridad, sin dejarse notar. Por eso es que la gente, hoy en día, por ejemplo, tú le preguntas a una persona, ¿usted sabe lo que sucedió en Egipto ahora entre el 13 y el 18 de noviembre? Específicamente, perdón, entre el 6 y el 18 de noviembre. En esa reunión del 666, ¿sí? Específicamente el 13 de noviembre, ¿qué sucedió? La mayoría le va a decir que no sabe, que ignora, inclusive muchos de los que profesan eh, ser de verdad presente no lo saben, ¿cierto? Pero el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes del movimiento dominical encubren el verdadero problema. Bueno, y los líderes religiosos también, ¿sí? Encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Ustedes notan que allí hay unos puntos suspensivos, ¿cierto? Bueno, la cita no está completa, pero vamos a seguirla leyendo. Están trabajando a ciegas. Estos que se unen al movimiento de la ley dominical están trabajando a ciegas y no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. No ven que si un gobierno protestante, como es Estados Unidos, saca los principios de su constitución, que lo han hecho una nación libre e independiente, y mediante leyes incorporan en la constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Hermanos, esta cita nos advierte a nosotros de que los países y los que se unen al movimiento dominical se han unido a través del tiempo y se unen ahora, hermanos, a través del ecumenismo, a través de estas reuniones del cambio climático, llamadas COP 26, COP 27, ya vamos, no saben hacia dónde los está llevando la corriente oculta, porque están trabajando a ciegas. Y noten lo que dice, que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente, precisamente por ser protestante, por tener Estados Unidos un, un- una iglesia sin papa y un estado sin rey, ¿cierto? Por haber profesado el protestantismo, hermanos. Si se saca esos principios de la Constitución y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo, de la edad oscura, de la edad de las tinieblas espirituales. Hermanos, hoy en día Estados Unidos tiene presidente católico, un presidente que proviene de las instituciones jesuitas, que trabaja a la par con el sistema papal, con el Vaticano. Y esto, hermanos, cobra mucha importancia en nuestro tiempo. Esto se escribió en 1888, pero vale la pena recordarlo. Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo.
Estas citas son muy claras, ¿verdad? Son demasiado claras, son muy importantes. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Hermanos, estas citas que estoy leyendo se escribieron en 1888 y esta en 1889, cuando la profeta Elena White estaba viviendo en carne propia el proyecto de ley dominical. Y ella escribió, una crisis está por sobrecogernos. Hermanos, han pasado 134 años de lo que se escribió y se vivió este momento en Estados Unidos. Nosotros recordamos las citas porque precisamente estamos pasando por la misma experiencia final. Las leyes dominicales tuvieron su origen, inclusive desde el año 162 después de Cristo. Ya tenemos referencias de, de, de decretos, de situaciones que querían llevar a la observancia del domingo, pero la más clara en todo ese tiempo fue la del año 321 con Constantino. Y esto no ha cambiado, hermanos. Esto ha seguido porque el diablo, Satanás, en su lucha contra Dios, en su lucha contra la ley de Dios, no ha cejado. Llevamos, hermanos, centenas de años donde el diablo ha venido trabajando en este asunto para destruir la ley de Dios. Y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, hermanos, en la crisis final. Leyes dominicales en los tiempos de Constantino, leyes dominicales en 1888 y ahora nosotros, hermanos, estamos viviendo y asistiendo a la última crisis, a la última etapa. Hermanos, para la gloria de Dios, hoy nosotros estamos viviendo y seremos testigos, hermanos, de la imposición de la ley dominical. Y gloria a Dios porque veremos caer las plagas sobre los impíos también, sobre todos estos que se oponen a la ley de Dios, aquellos que la destruyen, aquellos que la pisotean. Entonces, hermanos, las citas son bien claras. Una crisis está por sobrecogernos. Ha llegado la hora de la crisis final. ¿Sí? Sigo leyendo aquí otra cita más de 1889. Y esto se aplica para nosotros, mis amados hermanos. Como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hermanos, hay muchas personas, hermanos, que no conocen la verdad y que por su ignorancia, no lo digo despectivamente, sino por falta de conocimiento de la verdad, están siguiendo un camino que Dios no aprueba, están guardando un falso día de reposo. Hay miles de personas hundidas en el engaño y nosotros, como fieles atalayas, hermanos, tenemos que, si vemos el peligro que viene, pues tenemos que dar la advertencia por amor a esas personas, no tanto por temor al castigo, porque igual la sangre de ellos será demandada de nosotros, ¿cierto? Si no advertimos. Pero más que eso, hermanos, nos debe motivar el amor hacia esas personas, pero el amor a Cristo que vino a morir por las almas, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas citas, hermanos, inicialmente las he compartido para ver, hermanos, que la misma situación y quizás con 134 años de progreso ahora se vuelven más relevantes, mucho más relevantes. Por muchos años, dice ella, imagínense, por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país, Estados Unidos. Está hablando alrededor de 1888. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, mire, en 1888, cuando ella vivía en carne propia, vio el asunto del proyecto de ley dominical. Hermanos, quienes quieran tener el asunto del proyecto de ley dominical que se llevó al Congreso
que lo presentó el senador Blair y que lo defendió A.T. Jones, tenemos el material para hacerlo llegar, para que lo lean detenidamente y se enteren todo lo que pasó, todo lo que contenía eso. Entonces ella dice, y ahora que el movimiento está ante nosotros, estaba el movimiento dominicano ante nosotros, ante ellos, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Hermano, hoy en día han pasado 134 años y muchos que profesan ser el pueblo de Dios no saben qué hacer al respecto. Quieren ignorar voluntariamente el asunto, quieren quitar sus ojos y no pensar en eso. Los atemoriza, los llena de tristeza, porque muchos están pensando en que si esta crisis está por sobrecogernos y viene el asunto del no comprar, no vender, de la restricción, de la persecución para los fieles, si viene el asunto de la obligatoriedad de trabajar en sábado, de estudiar en sábado, hay muchos que se entristecen porque no pueden seguir el curso de su vida normal, porque quizás dicen, entonces yo para qué estudié, yo para qué me preparé, yo para qué me casé, yo para qué estoy haciendo esta casa. Pero hermanos, la palabra de Dios dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy más que nunca, hermanos, debemos estar felices, porque eso es lo que esperamos, que venga el Señor. Y la venida del Señor, pues a la venida del Señor le anteceden ciertos acontecimientos proféticos. Entre esos acontecimientos proféticos está el decreto dominical y nosotros debemos saber, hermanos, que si estamos ante una crisis inminente de la ley dominical, pues eso nos enseña que la venida de Cristo es inminente también. Recordemos que en el camino hacia el cielo, que el pueblo debe recorrer, que se le reveló ahí en primeros escritos a la profeta de Dios, se dice claramente, hermanos, que a la ley dominical, pues le sigue la lluvia tardía sobre los fieles, el fuerte pregón, el pequeño tiempo de angustia, el cierre de la gracia y las plagas. ¿Sí? Una vez se cierra la gracia, empiezan a caer las plagas, pero de la caída de las plagas a la venida de Cristo, hermanos, será demasiado cerca, será prácticamente casi nada de tiempo. No estamos poniendo fechas para eso, para ningún acontecimiento, porque no la hay. Pero los eventos y el escrito nos dice eso. No es como los futuristas están enseñando ahora, que van a pasar 3 años y medio literales y que 1260 días literales y 1290 literales y 1335 literales y todo ese engaño del futurismo. No es así. Hermanos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Deberíamos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Hermanos, ha llegado el tiempo de buscar a Dios en forma especial. Ahora, hermanos, es donde debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ahora es donde nosotros debemos redoblar el tiempo de oración, el tiempo de investigación, el tiempo de estudio, el tiempo de trabajo en favor de las personas que perecen. ¿Sí? Hoy, gracias a Dios, hermanos, eh, les cuento que, bueno, tenemos ya prácticamente arreglado ya la impresión de 1000 páginas que contienen la ley de Dios comparada con el catecismo, la ley de Dios comparada con la ley ceremonial para, para evangelizar a los protestantes falsos, a los evangélicos. Y también estamos ya armando, hermanos, una comparación entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de la COP27, que los mandamientos del cambio climático, que han sido entregados a través de la ONU a todos los habitantes de la Tierra. La gente debe conocer esto, hermanos, porque es tiempo de actuar, porque se ha invalidado la ley de Dios.
Estamos viéndolo ante nuestros ojos. Entonces, hermanos, dice, Dios vive en ese tiempo, hermanos, ¿sí? Recuerden que estas citas de la hermana Joy hay que leerlas en su momento, en el tiempo adecuado, ¿sí? Estas citas inclusive son utilizadas ahora para decir que no hay ni proyecto de ley dominical. Como lo dice Ted Wilson, son palabras de Ted Wilson que dice que no hay proyecto de ley dominical. Y hace poco hubo un seminario, no recuerdo el presentador de este seminario, pero fue el año pasado, o no recuerdo bien si fue este año, voy a revisar, donde en ese seminario se dice básicamente que no hay ni proyecto de ley dominical y que todo el pool de abogados que tiene la Corporación Adventista, apenas se enteren que hay un proyecto de ley dominical, van a avisar. Eso no va a suceder, hermanos. Dios vive, dice, en 1888. No creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Esta cita se escribió hace 134 años. Por la gracia de Dios, el Señor extendió el tiempo de misericordia y ese proyecto que fue llevado al Congreso de los Estados Unidos no se aprobó, pero ha pasado tiempo. Los progresos secretos y rápidos del papado, hermanos, han avanzado a pasos agigantados. Ya Laudato Si contiene ahí la ley dominical en su artículo 237. Y ahora con lo que acaba de suceder allá en Egipto, hermanos, tenemos evidencias de que el tiempo de crisis de verdad está por sobrecogernos. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a revisar algunos textos inspirados de la palabra de Dios para, en primer lugar, exaltar la ley de Dios. Los vamos a pasar rápido porque estos textos van a quedar aquí escritos y ustedes, hermanos, van a tener la oportunidad de revisarlos detenidamente. Nuestro texto base es este. Es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Eso es lo que está pasando. Consejos para la iglesia, dice, Él ha dado en su santa ley un trasunto, significa una revelación de su carácter. Hermanos, aquellos que quiebran la ley, aquellos que pisotean la ley, están rechazando al mismo Dios del cielo, están rechazando al autor de la ley. Ahora, ¿por qué dice que la ley es un trasunto, una revelación del carácter de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es Dios o cuál es el carácter de Dios, hermanos? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Sí? Dios y su ley son santos. Pero antes de eso, permítanme leer esta cita muy importante. El sábado, que forma parte de la ley, el cuarto mandamiento, el sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, porque eso es el sábado, la señal de que Dios es el creador. El sábado es el sello de Dios. Y los que guardamos el sábado fielmente, hermanos, somos identificados por Dios como su verdadero pueblo. Éxodo 20:12 y Éxodo 20:20 lo dicen. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. Es posible la santificación, obedeciendo sus mandamientos, y especialmente el cuarto mandamiento. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Él es el que nos santifica. Para quienes lo santifican el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Y si estamos unidos con Dios en carácter, es porque obedecemos su ley, que es el reflejo de su carácter. ¿Sí? Se recibe la santificación obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Hermanos, ¿qué será lo contrario a esta frase? El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. El que desobedece el cuarto mandamiento, el que no lo acepta, el que lo pisotea, pues desobedecerá toda la ley.
Hacia allá está llevando a Satanás al mundo entero. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. Entonces, hermanos, la obediencia a la ley y la obediencia especialmente al sábado santifica. Ahora, se ponen ustedes a pensar, hermanos, ¿por qué el diablo ha pisoteado la ley? ¿Por qué ha pisoteado el sábado? Ha llevado, ha engañado a las personas para que pisoteen la ley, pisoteen el sábado, porque él no quiere nuestra santificación. Y el diablo utiliza instituciones religiosas para decir que tú no puedes ser santo aquí y ahora, que la santificación, te dicen, es un proceso de toda la vida. Así dice Fernando Chay en sus escritos, 1966, que la santificación es una obra de toda la vida. Yo le pregunto, ¿y si es obra de toda la vida, quiere decir que la santificación no la vamos a alcanzar hasta que Cristo venga? Porque la santificación dura toda la vida. Y si no vamos a lograr la santificación hasta que Cristo venga, ¿qué va a pasar si la gracia se ha cerrado antes? Hermanos, la santificación no es una obra de toda la vida. Nosotros debemos, con la ayuda de Dios, recibir su justicia imputada e impartida y cultivar y adquirir la santificación hasta el día que se cierre la gracia. Si no hemos logrado, hermanos, adquirir el carácter de Cristo, semejante al de Cristo, hasta el día en que se cierre la gracia, pues no somos santos y seremos sellados para destrucción. No seremos, no seremos admitidos en el reino de los cielos, porque los pecadores no van a ir al reino de los cielos. Entonces no podemos aceptar el concepto de que la santificación es una obra de toda la vida. Es verdad que es un proceso, pero la justicia imputada, hermanos, va de la mano con la justicia impartida, y la justicia impartida es el poder de Dios para obedecer los mandamientos. Sigo leyendo, hermanos. Vamos a ver por qué la ley revela el carácter de Dios. ¿Por qué decimos o por qué se dice que la ley es un trasunto del carácter de Dios, una revelación del carácter de Dios? Allí aparecen las citas, hermanos, los textos. Dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios es santo, su ley es santa. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios no es un yugo de esclavitud. Obedecer los mandamientos no es estar bajo maldición. Los que están celebrando fiestas ceremoniales, los que están en el yugo de esclavitud de la ley ceremonial están bajo maldición porque han rechazado a Cristo, que es el Cordero que vino a morir por nosotros. ¿Sí? Ellos son los que están bajo maldición. La ley es santa. Bueno, Dios es justo y esperamos también que su ley es justa. Padre justo, dice Juan 17:25. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo le llama el Señor Jesucristo a su Padre. Miren lo que dice la ley. Salmo de la ley. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hermanos, la justicia de Cristo es la obediencia, hermanos, a su ley. Sigo leyendo. Dios es perfecto y su ley es perfecta. Miremoslo en los textos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su ley, la ley de Jehová es perfecta. Hermanos, ¿y cómo? Si la ley de Dios es perfecta, entonces ¿por qué las denominaciones la han cambiado? Le han borrado mandamientos, han dividido. Y ahora todas las denominaciones unidas quebraron las tablas de la ley. Borraron los mandamientos de Dios y escribieron unos nuevos mandamientos del cambio climático. Imagínense ustedes el desafío tan terrible a la ley de Dios y al mismo autor de la ley. Dios es amor y su ley es amor, al contrario de lo que muchos dicen, que la ley de Dios es un yugo de esclavitud. Dios es amor.
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice la Biblia. Y su ley debe ser amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y los evangélicos y los cristianos protestantes dicen, mira, ahí dice que no tenemos que guardar los mandamientos porque si amamos al prójimo, si amamos nomás, ya hemos cumplido la ley. Así que yo amo al prójimo y ya. Hermanos, el cumplimiento de la ley es el amor, porque la ley contiene en sus primeros cuatro mandamientos el amor a Dios, la obediencia a Dios. Si yo amo a Dios, obedezco los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios. Ahora, si yo amo al prójimo, obedezco los otros seis mandamientos que tienen que ver con nuestro deber con el prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Hay algunos que dicen, yo no guardo el sábado, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo amo, estoy cumpliendo la ley, hermanos. Pero es que el amor es amor a Dios y amor al prójimo. Cuando al Señor le preguntaron cuál era el mayor, el más grande de los mandamientos, Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Mire, el Señor concentró la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo, pero el amor a Dios contiene los primeros cuatro mandamientos, entre ellos la obediencia al cuarto mandamiento, al sábado. Y el amor al prójimo contiene los mandamientos, los seis últimos mandamientos. Bueno, Dios es eterno y su ley es eterna. Ahora, ¿por qué estamos recordando estos textos? Porque se ha invalidado la ley, se ha pisoteado en actos simbólicos, se ha quebrado los mandamientos de Dios, se han borrado, se han anulado, se han abrogado y no han hecho caso de que, así como Dios es eterno, como dice ahí en Salmo 10:16, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones, también su ley es eterna. Miren, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hermanos, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, dijo el Señor, pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Sin embargo, se han invalidado los mandamientos de Dios y se han entregado unos nuevos 10 mandamientos del cambio climático para salvar al clima. Voy a leer algunos textos que tienen que ver con esto, hermanos, para que veamos eh, el ataque de Satanás respecto a la ley de Dios, especialmente al sábado. Porque este tema se llama el camino hacia la ley dominical. Durante la dispensación cristiana, o sea, durante la era cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Todos los que atacan el sábado, hermanos, todos los que desechan el monumento de Dios, el séptimo día, el monumento de la creación, porque nos recuerda y nos lleva a Dios como creador, todos son secuaces del diablo, secuaces, colaboradores de Satanás. ¿Sí? Daré a mis secuaces poder, dice. Recuerden que el diablo da poder a la bestia. El diablo le entrega su poder, su autoridad. El dragón le da a la bestia. ¿Sí? Dice, así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. El diablo, miren, el diablo sabe que el único día santificado y bendecido por Dios, él sabe cuál es, el séptimo día, sábado. Hay hermanos que quizás la costumbre
en el día martes le dicen a uno, bendecido día. El día miércoles le dicen, bendecido día. ¿Cuál bendecido día? Si esos días no son bendecidos, hermanos. El Señor solamente ha bendecido un día, el séptimo día de la semana. ¿Qué dice el diablo? Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten ese día a que los revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Hermanos, esto ha pasado, está escrito ahí, la historia de profetas y reyes, página 136. Ahí está, hermanos, escrito. Esto es lo que ha hecho el diablo. Ha tenido éxito en hacer esto, hermanos. Pero gloria a Dios, porque habemos unos pocos fieles en el mundo entero, hermanos, que tenemos claro en qué y en quién hemos creído. Y a pesar de que por un tiempo nos engañó, ahora el Señor nos ha libertado y somos libres en el Señor por la verdad. ¿Sí? Pero este es el propósito del diablo con el sábado, hermanos. Y ahora, hermanos, nos causa una terrible situación ver, hermanos, a los poderosos de la tierra y ver a todas las religiones, a todos los líderes religiosos ahí unidos, ver a la ONU ahí unidas con el Vaticano para desechar la ley de Dios. El diablo, hermanos, ha conseguido su objetivo, ¿sí? Bueno, entonces, con esta introducción no tan breve, pues vamos a entrar a revisar el camino que ha seguido la ley dominical desde los tiempos de Constantino. Hoy quizás avanzaremos una parte y en el transcurso de esta semana continuaremos, hermanos, ¿sí? Hasta llegar hasta estos últimos días en el camino que ha seguido la ley dominical. ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque debemos saber, hermanos, que esto es un propósito de Satanás desde tiempos antiguos. Esto está escrito en la profecía. En el libro de Daniel, hermanos, y Apocalipsis está escrito. Daniel 7:25, hablando del sistema papal, del sistema del anticristo, dice que este poder pensará que puede cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Es un proceso. Es algo que se escribió 600 años antes de Cristo y que tuvo su cumplimiento, hermanos. Tuvo su cumplimiento, ha tenido su cumplimiento. Entonces vamos a revisar esa parte de la ley dominical en tiempos de Constantino. Vamos a recordarla. Algunos que quizás no la han leído, bueno, deben enterarse de esto. Después de la dominical en los tiempos de Constantino, pasaremos a las leyes dominicales de 1888 y terminaremos ahora desde el 2015 en adelante, quizás unos añitos antes, ¿cierto? Tendremos la oportunidad, hermanos, de revisar la carta encíclica, dos cartas encíclicas que han escrito los representantes de Satanás en esta tierra, el obispo de Roma, el Papa. En el 1998, la carta encíclica Dies Domini, vamos a revisar esa carta donde todos los textos que hablan del sábado en la Biblia se los aplicó al domingo, al sábado cristiano, al falso sábado, al primer día de la semana. Y revisaremos el artículo 237 de Laudato Si. Y revisaremos también los 10 mandamientos en favor del clima, en favor del planeta, que no son otra cosa sino la antesala de la ley dominical. Bueno, empecemos entonces, hermanos. Nos vamos a basar en el conflicto de los siglos en esta lectura, ¿sí? Página 561. Leeremos poco a poco hasta la página 567. ¿Perdón? Muy bien, empezaremos entonces, hasta donde avancemos de aquí hasta las 12 de la noche. Vamos a leer, hermanos. Aquí está, en el conflicto de los siglos, hay una referencia de la página 57 que se llama
el edicto de Constantino. Para quienes tengan el conflicto de los siglos, la gran controversia, ahí está en el apéndice. Dice así: la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como si que todos los jueces, esto está escrito aquí, hermanos, en la parte final, dice el Código de Justiniano, libro 3, aquí está la referencia, ¿sí? Bajo el título 2, párrafo 2. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen. ¿Cuándo? Está escribiendo un edicto Constantino, el emperador romano. Y como romano era pagano. Ahora, muchos católicos ignoran por qué su iglesia católica se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Lo ignoran, lo pronuncian, pero sin pensarlo, sin saber qué significa eso. ¿Por qué la Iglesia Católica es romana? ¿Porque tiene su sede en Roma? No solo eso, es porque todas sus doctrinas las copió del paganismo romano, que a su vez había acarreado culturas y filosofías de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Por eso esa bestia de Apocalipsis 13 tiene parte de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Tiene parte de león, de oso y de leopardo. Esta bestia espantosa y terrible. Entonces dice que descansen el venerable, perdón, aquí me equivoqué la palabra, ¿sí? Venerable día del sol. Aquí es día. El venerable día del sol. El domingo, hermanos, el primer día de la semana, Constantino lo llamaba el venerable día del sol, porque era el día en que el paganismo le hacía fiesta al sol. El Dominis Solis Invictus, el dios sol nunca vencido, así se le llamaba. El venerable día del sol. Todos aquellos que guardan el domingo están adorando al sol. Hermanos, y para allá va todo el mundo. Al aceptar el día de descanso, domingo, están yendo a la adoración al sol. Por eso es que los sacerdotes católicos tienen en sus templos, en la hostia, en sus vestiduras el sol. Y por eso es que muchos adventistas sacan esas imágenes con las manos levantadas y en el fondo el sol y dicen feliz sábado. Ese sábado, ese feliz sábado, es feliz domingo, porque el sábado para los católicos, cuando está en el contexto del sol, es el día del sol, primer día de la semana. Pero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, bueno, se permitía hacer algunas cosas, ¿cierto? El domingo. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol, otra vez, el venerable día del sol. Aquí está la referencia, Código de Justiniano, libro 3, título 2, párrafo 2. Sigo leyendo. El original en latín se halla además, aquí está la referencia, hermanos, de este historiador Mosheim, ¿sí? El diccionario enciclopédico hispanoamericano, hablando de el artículo domingo, dice: el emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Hermanos, el camino de la ley dominical más pronunciado se inició con Constantino en el año 321. Hay unas referencias años antes
de que ya se iniciaba en este proceso, pero ese camino seriamente se inició con Constantino, el emperador romano pagano. El domingo fue absorbido del paganismo. Cuando el cristianismo se corrompió, cayó en apostasía, se unió con el paganismo, se unió con el Estado y se trajeron todas esas doctrinas, incluyendo la más principal, la adoración en el día del sol. Entonces dice, fue el primero que ordenó una rigurosa observación o observancia del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. ¿Sí? Acá dice, una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales. Finalmente, en el siglo VIII, se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Imagínense cómo el diablo ha denigrado el sábado, llamando el sábado de los judíos, ¿sí? Y se ha hecho del domingo un día de fiesta, un día de alegría. Y acá dice claramente, una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales para no distraer a la gente los domingos para que vayan a la misa, ¿sí? La idea es no distraer a la gente el domingo para que pueda asistir a la Eucaristía, dice Laudato Si. Por eso, hermanos, para muchos, por ejemplo, es conocido que muchas cosas que se hacían antes en domingo, ahora ya se las hacen los sábados, los viernes, por ejemplo, en los deportes, ¿cierto? Antes se jugaban los partidos de fútbol solamente los domingos. Después ya empezaron a jugarlos los miércoles. Después ya empezaron a jugarlos los sábados también. Después viernes. Ahora juegan viernes, sábado, lunes, miércoles. Y dejan unos poquitos para el domingo porque la idea es desaparecer actividades que distraigan a la gente para que pueda ir a la misa el domingo, a la Eucaristía. Sigo leyendo. ¿Cómo se valía el diablo para hacer obedecer el domingo? Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia, sostenidos por el poder civil, apoyados por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Entonces, ¿cuáles fueron los peldaños para que el domingo, el día de fiesta pagano, ocupe un puesto de honor en el mundo cristiano? A través de dictos reales, de concilios generales y ordenanzas de la iglesia, apoyados por el poder civil. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321 después de Cristo. Ya leímos el apéndice, ¿verdad? Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, ley dominical es pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Pero, hermanos, la ley dominical en sus inicios, en su camino, se originó en el paganismo. No le podemos llamar santo al domingo. En primer lugar, porque Dios no lo declaró un día santo. Fue el paganismo el que lo hizo santo. Fue impuesto, ¿cierto? En realidad, dice, a pesar de ser en realidad ley pagana. Y como el emperador Constantino era pagano, que se convirtió nominalmente al cristianismo, pues introdujo el domingo
al cristianismo, pero es una actividad, una ley pagana. Hermanos, ahora, cuando estamos viviendo en el tiempo donde todo el mundo está unido en favor del domingo, tenemos que entender y hacerle saber a la gente que esto proviene del paganismo. Tenemos que decírselo así claramente. Tenemos que hacerlo, hermanos. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios es perfecta, no puede ser alterada, no puede ser cambiada. Ahora si notemos esto, miren, como el mandato real, el edicto de Constantino, no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo de Roma, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adorador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. Ahora ya interviene, hermanos, este señor Eusebio, que para muchos es llamado padre de la iglesia. Y entonces ahora viene con la mentira de que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. Noten lo que dice. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Y no la hay hasta ahora. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Se transfirió la solemnidad del sábado al domingo por los católicos romanos, por los paganos. Ese es el origen del domingo. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Y así sucederá hoy. Hermanos, todos aquellos que quieran ser honrados por el mundo, aceptarán la ley dominical. ¿Sí? Con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. A medida que el papado se afianzaba, se fue afianzando cada vez más y más la institución del domingo. Hermanos, ¿cuántos años lleva de progreso el papado, el sistema papal? ¿Cuántos años de progreso? ¿Cuántos años lleva, como dice la profeta de Dios? Los progresos secretos y rápidos del papado deben ser denunciados. ¿Cuántos años lleva, hermanos, el sistema papal? El sistema papal no surgió con Cristo, ni Papa fue el primer, ni Pedro fue el primer papa. El sistema papal surgió en la época de Constantino, hermanos, cuando el cristianismo se corrompió y se unió con el paganismo y buscó el apoyo del Estado. Sí, lo dice el conflicto de los siglos, lo dice la historia, lo dice, hermanos, la profeta. Por algún tiempo, ahora, ¿cuántos años han pasado? Desde el año 321, hermanos, hasta ahora, año 2022. Más de casi 1800 años, hermanos. ¿Sí? Más de 1700 años de progreso, tanto del papado como de la institución del domingo. Progreso, hermanos. El diablo ha sido paciente, ha ido llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ha ido en este camino de la ley dominical, primero ha dado pininos, ¿sí? Ha ido gateando, pininos y después ya caminando. Hermanos, después ya corriendo, ahora está volando. Va como un cohete hacia la ley dominical, hermanos. Todo está preparado, todo está preparado. Iglesias unidas al sistema papal, países
unidos al sistema papal, protestantes renunciando al protestantismo y uniéndose al sistema papal, el profeso pueblo de Dios renunciando a los pilares fundamentales, entre ellos está la ley de Dios y el sábado, y uniéndose al sistema papal. Todo está listo, hermanos. Por eso es importante recordar esto. Esto lo hemos presentado, pero es bueno recordarlo para que sepamos el camino que la ley dominical ha recorrido, hermanos. Viene recorriendo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo por algún tiempo, ¿sí? Pero noten, pero lenta y seguramente, lento pero seguro, así es la apostasía, lenta pero segura, pero lenta y en forma segura fue efectuándose el cambio. Hoy en día, hermanos, somos muy poquitos los que sabemos y practicamos y aceptamos el sábado como día santo, séptimo día de la semana, pero la mayoría de gente dice, hasta hoy. Hoy estoy hablando con algunas personas y dicen, pero ¿cómo? Mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, séptimo, domingo. El séptimo día de la semana es el domingo, dice, porque su mente ha sido educada desde las escuelas, por la tradición, por los profesores, por las instituciones, para aceptar el domingo como séptimo día de la semana, el último día de la semana. Por eso en los calendarios, la mayoría de los calendarios, el último día es el domingo. Y qué vergonzoso decirlo, pero aún en los calendarios del profeso pueblo de Dios aparece el domingo, último día de la semana. Entonces, lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Y noten lo que pasó. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Hermanos, estas situaciones hoy en día las vivimos. Hoy en día los magistrados no trabajan el domingo, para ellos es su día de descanso. Para la mayoría, hermanos, el domingo es el día de fiesta, es festivo, ¿sí? Y los patrones que llaman a trabajar a sus empleados en domingo, ¿qué tienen que hacer? Pagarles el doble, pagarles el doble. O sea, ahí los están multando prácticamente, ¿sí? Entonces, este asunto, hermanos, que se decretó que serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes, eso se llama confiscar sus bienes por violar el domingo. No pierdan de vista esto. Es más, hermanos, a los de las clases inferiores debían sufrir destierro, ser desterrados perpetuamente, hermanos, desterrados, como dicen expulsados, desplazados, si violaban el domingo. Se recurrió también a los milagros. Da risa leer esto, hermanos, pero es realidad. Aquí está el nombre de la persona del historiador. Se recurrió también a los milagros, entre otros casos maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar su campo en día domingo limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano y por 2 años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Un poco de supersticiones, hermanos. Cantidad de supersticiones a las cuales recurrieron para imponer temor a la gente. Ahí están las historias hermanos, eh, yo recuerdo que de niño todavía leía una historieta que se llama o se llamaba El leñador castigado.
El leñador castigado. Yo lo alcancé a leer, y, hermanos, y no es que lleve muchos años, pero puedo decir que quizás cuando tenía unos 5 o 6 años, leí la historieta del leñador castigado, que era un campesino que fue a cortar la leña el domingo, y entonces al cortar la leña se enterró su machete en la pierna, y el leñador castigado. Supersticiones, hermanos, que duraron hasta hace poquito. Sigo leyendo. Más tarde, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar. Bueno, esto lo repetimos en Laudato Si. Allí dice que el domingo es un día especial para la Eucaristía. Cuando lleguemos a eso hablaremos un poco más profundo, ¿cierto? Que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fuese que atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos. Miren, recuerden el principio desde el paganismo, desde los inicios. Amonestar a la gente, amedrentarla, amenazarla e intimidarle, y entonces meten el asunto, introducen el asunto de que aquellos que violan el domingo, ¿qué hacen? Atraen a calamidades sobre sí mismos y sobre los demás. Hermanos, no se olviden de esto porque lo vamos a leer ahora al final. ¿Sí? Lo vamos a ver. Está escrito, hermanos, que va a llegar el momento, lo vamos a leer, donde, hermanos, todas las calamidades que están cayendo porque el mundo entero ha violado las leyes de Dios y Dios está permitiendo esas calamidades. Todas aquellas cosas están sucediendo, van a decir, porque no se guarda el domingo. Desde allá, hermanos, viene este asunto. Imagínense, más de 1700 años con estas historietas y con estas cosas, haciéndole creer a la gente que si no se guarda, que por violar el domingo se atraen las calamidades sobre sí mismos y sobre los demás. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces y hasta por los protestantes de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados de la iglesia, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Hermanos, bueno, mire, esto sucede, esto fue escrito 1888. Hace 134 años fue escrito eso. Pero fue escrito, hermanos, tomado, ¿cierto? Tomado de un historiador, aquí está el nombre en la parte de abajo, ¿cierto? Pero, hermanos, referenciado desde cuando inició el sistema papal, en la época que el cristianismo se corrompió, en el contexto del tiempo de Constantino, tantos años de superstición y de progreso de la institución del domingo, ¿sí? Y dice este historiador que hasta por los protestantes se sabía que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de reposo. Los protestantes ahora aceptan el domingo. Terminaron con el tiempo aceptando el domingo. Los protestantes falsos, los apóstatas, ¿sí? Unidos a Roma, en la obra de imponer el descanso dominical. Luego, dice, luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto respetado en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir
para honra de la cristiandad. Hermanos, permítanme confirmar, aquí tengo el conflicto de los siglos. Sí, un ratito confirmo esa palabra. Hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor. Bueno, hermanos, permítanme, yo aquí tengo a Daniela, que es mi asistente, ¿cierto? Y vamos a confirmar esa palabra, si es repuesto en su honor. Una era de tinieblas espirituales, es el capítulo. Vamos a ir, vamos a ir ahí al párrafo donde dice, más tarde el Papa ordenó que los sacerdotes, sí, por ahí está, ¿cierto? Ok. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. Entonces, miren, ya esos decretos de los concilios no fueron totalmente suficientes. Ahora, ¿qué hace el diablo? Ahora va a utilizar eh, a la iglesia y la iglesia al Estado, a las autoridades civiles, a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. ¿Sí? En casi toda la cristiandad. Las leyes civiles, hermanos, mire, la iglesia manejando al Estado para que imponga sus instituciones. ¿Sí? La iglesia manejando al Estado para que imponga sus instituciones. La iglesia apoyándose con el Estado. ¿Sí? Aquí está el párrafo. Más tarde el Papa ordenó que los sacerdotes del campo, ya lo estamos buscando. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová, que dice, el séptimo día sábado es del Señor tu Dios. A fin de honrar el día del sol, se necesitaban otros expedientes. Aquí sí nos tenemos que reír, hermanos. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra, encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Pero ¿qué pasó? Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo. Un rollo que provenía del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. ¿Qué decía ese rollo? Se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota. Hermanos, hasta allá se ha llegado, hermanos. Hasta allá se llegó para engañar a la gente, atemorizarla. Pero en realidad, dice, de donde procedía era del Palacio Pontificial de Roma. Ese rollo que supuestamente había caído del cielo y que había sido encontrado sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota, en realidad procedía del palacio del pontífice romano. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos
los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. Por palabra Bosque. ¿Sí? Hermanos, la jerarquía papal, esa jerarquía papal que ha sido copiada por la Corporación Adventista, siempre, dice, consideró como legítimos, como verdaderos, todos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. ¿Sí? Que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. Hermanos, miren, los fraudes que ha hecho Roma, que ha hecho la jerarquía papal, y las adulteraciones son evidentes. Los 10 mandamientos de la ley de Dios han sido objeto de fraude y de adulteración. Se ha borrado el segundo mandamiento, se cambió el primero, se dividió el último en dos, fraude y adulteración. ¿Ve? Y ahora, bueno, hasta hace poco, hasta el domingo 13, esos mandamientos del catecismo estaban allí, pero ahora son unos nuevos mandamientos sobre el cambio climático. Así actúa Roma, hermanos. Por eso este capítulo que estamos leyendo ya no viene en el nuevo conflicto de los siglos. Ese rollo que había caído del cielo prohibía trabajar desde la hora novena, noten, prohibía trabajar desde la hora novena, 3 de la tarde del sábado, hasta la salida del sol del lunes. Prohibía trabajar, hermanos, desde las 3 de la tarde del sábado hasta la salida del sol del lunes, vamos a decir 6 de la mañana. Y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros, falsos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua. Todo este tipo de fraudes y de adulteraciones y engaños y supersticiones. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado en el horno muy caliente. Otra que había preparado su masa para cocer el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes. La encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Hermanos, quizás a nosotros nos dé risa esto, pero estas supersticiones aún las creen muchas personas. Les creen a la tradición, a las mentiras papales, a los engaños de los sacerdotes. Les creen todavía esto. Todavía creen en esto. Dice, hermanos, un hombre que coció pan después de la novena hora del sábado, encontró al partirlo por la mañana siguiente que salía sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas, porque eso es lo que son, absurdas y supersticiosas, fue como los abogados del domingo, los secuaces de Satanás, trataron de hacerlo sagrado. Hermanos, ahora los abogados del domingo, los secuaces de Satanás, ¿qué dice? Están tratando de hacerlo sagrado. Sí, la cita está bien, hermanos, así como la leímos. ¿Sí? Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir para honra de la cristiandad. Así como estaba escrito acá, lo acabamos de confirmar. Bueno, hermanos, a ver si, bueno, vamos a leer esta última partecita. Tanto en Escocia como en Inglaterra, se logró hacer respetar mejor el domingo, mezclándolo en parte con el sábado antiguo, pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que
Se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Hermanos, mire, este asunto de la manipulación del tiempo, pues proviene de Roma también. En la Biblia, el santo día de reposo, como todos los demás días, inician con la puesta del sol del día anterior. Para nosotros, en nuestro calendario, podríamos decir que el santo sábado bíblico comienza el viernes en la tarde cuando se pone el sol, se oculta el sol. Empieza el día hasta el otro día. Pero hoy en día, hermanos, la gente, la mayoría, protestantes, católicos, la mayoría, aceptan que el día empieza a las 12 de la noche. Y ese es un engaño, papá, que es evidente ante nuestros ojos. Pero la palabra de Dios dice que de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, guardaréis vuestro sábado. La palabra de Dios dice en Génesis 1, fue la tarde y la mañana el día primero, llamándole a la tarde a la parte oscura del día y a la mañana a la parte clara del día. Bueno, hermanos, como esto es un estudio en serie, esperamos pues que hasta aquí hayamos avanzado conociendo en parte los primeros pasos de las leyes dominicales. Estaremos continuando con el estudio, hermanos, con la ayuda de Dios, y avanzaremos en el tiempo. Yo no sé si mis hermanos, quizás hasta aquí haya algún aporte que haya que hacer con nuestros hermanos. Aquí están nuestros hermanos para quizás preguntar si es posible responder, si no investigamos con la ayuda de Dios, pero estamos avanzando en el conocimiento, estamos recordando el camino que la ley dominical ha seguido a través del tiempo. Estamos iniciando a recordar lo que pasó en tiempos de Constantino, pasaremos a las leyes dominicales de 1888. Es muy interesante, hermanos, recordar lo que pasó en 1888 y analizar lo que se viene pasando en estos últimos años. Me parece que el profesor Hugo quería intervenir. Hermano Hugo, adelante. Hermano Carlos, buenas noches para usted y para todos los hermanos que tengan una bendecida noche. Sí, quería hacer como una pregunta, comentar inicialmente que como usted, hermano Carlos, nos ha venido enseñando, ¿no? Creo que el día domingo no aparece como tal, no aparece en la Biblia, ¿cierto? Escuchaba la otra vez algunas afirmaciones de este cura Toro, que creo que usted lo ha mencionado algunas veces también, Mi amigo Toro, donde ajá. sí, bueno, es un tanto gracioso escuchar las cosas, las afirmaciones que el cura Toro dice, ¿no? Porque, bueno, él siempre acomoda todo en favor de Roma, obviamente, porque él pertenece a esa parte. Bueno, él afirma, supuestamente, ¿no? Es que él tiene unos videos bastante, que se puede decir, actuados tal vez, ¿no? Todo muy bien preparado. Entonces él digamos, en un diálogo confrontativo con otra persona, obviamente protestante, no recuerdo de qué denominación, o creo que era una persona que se decía o se hacía llamar adventista, ¿no? Aunque no sabemos. Y él hablaba del por qué el sábado y por qué el domingo. Los argumentos que el cura Toro daba, de los que recuerdo, era que los apóstoles se reunían en domingo, que Jesucristo resucitó en domingo y que se apareció, bueno, se manifestó el día domingo. Y que por eso, entonces, de ahí en adelante, se seguían reuniendo los domingos, aunque obviamente en la Biblia no aparece en ninguna parte
la santificación del domingo, ¿cierto? Ese un argumento. El otro era que, a ver si la memoria no me falla, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, después de su obra aquí en la tierra, él abolió la antigua ley, ¿no? O sea, la ley de Moisés, si no estoy mal, hermano Carlos, me corrige, por favor. Eso afirma el curatoro, que él abolió la ley de Moisés y da una nueva ley. Y cita también hace algunas citas bíblicas al respecto. Se me escapan en este momento, pido disculpas por ello. Pero bueno, más o menos va por ese lado, ¿no? Por ese lado envuelve, engaña y le hace creer a la gente que sí, que realmente es el día domingo, como ellos dicen, ¿no? El día del Señor, y es el día que ellos guardan con esos argumentos. Recuerdo eso, hermano, entonces me disculpa por favor si las imprecisiones, pero más o menos por ahí va la cosa. Ya. Eso le quería comentar. Gracias, hermano Carlos. Ok, hermano Hugo, muchas gracias por su aporte. Hermano Hugo, mire, en realidad la palabra de Dios no habla del domingo como tal, como domingo, ¿cierto? Con el término domingo, aunque ahora las Biblias ecuménicas, por ejemplo en Apocalipsis 1:10, ya le han cambiado a la frase el día del Señor a la palabra estaba en domingo para engañar a la gente. Pero el primer día de la semana en la Biblia se menciona como tal, ¿sí? En el Nuevo Testamento se menciona 8 veces, ¿sí? Y hemos dado los textos y así rápidamente los puedo repetir. Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:19, Primera de Corintios 16 del 1 al 2, Hechos 20 del 7 al 12, eh, Juan 21 y Marcos 16 del 1 al 2. Me confirma si es Lucas o Marcos o Mateo 28:1, por favor. Hermanos, allí se menciona el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. En ninguno de los casos se habla de que se estaba haciendo culto o que se estaba santificando el primer día de la semana. ¿Sí? Se habla en el contexto de la resurrección. Y en una cita, en 1 Corintios 16, del 1 al 2, allí se menciona, perdón, en Hechos 20, del 7 al 12, en Hechos 20, del 7 al 12, es donde se menciona que eh, es- Pablo guardaba el sábado y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a decirlo. Estamos ahorita ya en la parte oscura del día, ya para nosotros, bíblicamente, del día martes, ¿sí? Vamos a decir que ahora en la tarde, cuando se ocultó el sol, terminó el Santo Sábado. Y Pablo no alcanzó a, a partir el pan con los hermanos durante el día, el Santo Sábado, hasta que se ocultó el sol. Y él, como tenía que madrugar en el barco a viajar, él alargó el discurso y pasó hasta la medianoche en el discurso y partiendo el pan. Y así lo hizo y al otro día, dice la Biblia, madrugó y se fue. Pero ese texto lo tuercen para decir que y los discípulos estaban santificando el primer día de la semana y se reunieron el domingo y entonces a partir del pan hacer la Eucaristía. Ese es un engaño fatal. Hay otras cosas, hermanos, que han sido torcidas, ¿sí? Han sido torcidas y ese engaño de que Cristo vino a abolir la ley, hasta ahora lo creen, la mayoría de los evangélicos de los protestantes lo creen. Nosotros hemos elaborado, y gloria a Dios por esto, porque en los materiales que vamos a entregar esta hoja para que los hermanos la tengan y puedan evangelizar católicos y evangélicos. En esa parte que vamos a entregar está la comparación de la ley moral de Dios con la ley de Moisés, la que fue clavada en la cruz. Entonces, siempre debemos derribar los argumentos de ellos
sencillamente preguntándoles si la ley de Dios fue clavada en la cruz y fue abolida, si Cristo, que usted dice que la abolió, entonces la abolió, o sea que ahora usted puede matar, puede robar, puede adulterar, puede idolatrar, puede codiciar, puede deshonrar y pretender salvarse. Si Cristo abolió la ley, entonces yo puedo matar y como no hay ley, pero hermanos, la misma ley civil condena al que mata. La misma ley civil condena al que roba. Entonces, ¿será que Dios no tiene ley? Eso es imposible, porque el pecado es la transgresión de la ley. Hermanos, bueno, argumentos para derribar esto, pues tenemos muchos, ¿cierto? Bíblicos. El mismo Cristo dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y dijo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Gracias a Dios tenemos los argumentos claros y muchos bíblicos para demostrar que la ley no ha sido clavada en la cruz. El catolicismo ha invadido, ¿cierto? Ha invadido el protestantismo y lo ha llevado a creer en eso, a abolir la ley, porque Satanás ha actuado a través del catolicismo, a través del falso protestantismo, hasta el punto de que públicamente a nivel mundial ya prácticamente se ha anulado la ley de Dios entregando estos nuevos 10 mandamientos del cambio climático. Hermanos, gracias por permanecer hasta aquí. Dios los bendiga. En el tiempo, en el transcurso de los días, estaremos presentando más de este tema para actualizarnos en el asunto y poder, hermanos, presentar los argumentos y afirmar la fe. Sobre todo ahora, hermanos, que ha llegado el momento de la crisis, el momento especial para levantar la voz como verdaderos atalayas, hermanos, y predicar la eternidad de la ley de Dios, desenmascarar los engaños del enemigo que está actuando, que viene actuando a través de estas instituciones que forman el sistema del anticristo. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios y continuaremos entonces con cantando el himno y en el estudio. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la vida, gracias por tu santa ley, Señor, que revela tu carácter. Gracias porque tú eres santo y tu ley es santa, tú eres eterno y tu ley es eterna, tú eres, Señor, perfecto, tu ley es perfecta. Oh Señor, gracias porque tú eres un Dios de amor, tu ley también es amor. Señor, nos has dado el honor de poder estudiar tu palabra, de poder estar vivos, Señor, compartiendo estas verdades. Gracias, Señor, porque nos ilustras, nos diriges, porque podemos argumentar con las escrituras, presentar el escrito está, y podemos, Señor, todavía tener la libertad de predicar. Todavía podemos, Señor, congregarnos, así sea por estos medios, para estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos que han estado hoy conectados en la sala de Zoom, a nuestros amigos que llegarán a ver también por el YouTube, a nuestros hermanos de otros países y a las personas que quizás hasta hoy venían ignorando el origen de las leyes dominicales, pero que al presentar este fundamento, este escrito, se dan cuenta que la institución del domingo es una fiesta pagana. Se originó en el paganismo y se ha establecido a través de leyes civiles. Y ahora, cuando el mundo entero está convertido al domingo, al hijo del papado, Señor, hay muchas personas fieles que al conocer estas verdades van a despertar. Bendícela, Señor, y permite, Padre mío, que nosotros podamos permanecer fieles, firmes, porque va a llegar el momento, Señor, donde la observancia del domingo se va a hacer obligatoria y a eso en la palabra de Dios se le llama la marca de la bestia. Padre mío, líbranos de ceder, ayúdanos, fortalécenos
Permítenos tener amor por la verdad, consagrarnos, Señor, a la verdad, santificar el verdadero séptimo día de la semana sábado, respetarlo, Señor, por amor a ti, por amor a la salvación, acostumbrarnos, Señor, a guardar el sábado como se debe guardar, para que cuando llegue el momento de la crisis, de la prueba, Señor, estemos tan arraigados en la fe y en la verdad que podamos ser inconmovibles. Señor mío, en medio nuestro hay personas que ceden fácilmente cuando se las llama a estudiar en sábado, cuando se las llama a trabajar en sábado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pisoteamos tu santo día. Ayúdanos a entender, Padre mío, a apartarnos de toda esa maldad, todas las victorias que tú nos has dado ahora, Señor, que sean solamente para darte honra y gratitud a ti, Padre mío. Señor, ayúdanos a prepararnos para defender estas verdades, para darlas a conocer al mundo entero, Señor, a través de la página impresa, a través de estos medios. El mundo entero debe ser ilustrado acerca de la verdad del sábado como día santo. Y cuando el mundo entero sea ilustrado al respecto y de la falsedad del domingo, cada quien tomará su decisión. Unos recibiremos el sello de Dios, otros recibirán la marca de la bestia y las plagas. Padre mío, te ruego por aquellos familiares nuestros, aquellos amigos de otras denominaciones que están escuchando estas verdades, que tú los bendigas, Señor, que les hagas abrir sus ojos, que el Espíritu Santo les conceda discernimiento y a nosotros que nos concedas amor por la verdad y poder para obedecer. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No, no, espera, Lima. Cualquiera. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Acepta hoy mi vida y amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía sé en esta vida
a ti.